A pesar de que tenemos una carta del apóstol Pablo a los Gálatas, no había una iglesia de Gálatas, sino que había por lo menos 4 iglesias ubicadas en la región de Galacia. De alguna manera sería como decir carta de Pablo a los uruguayos. No está excluyendo o incluyendo a alguien específico, pero había 4 ciudades principales, no la capital, raramente no la nombra de lo que era Galacia en aquel momento, pero sí estaba Antioquía de Pisidia, estaba Derbe, estaba Listra y estaba Iconio. Y estas eran ciudades que nosotros podemos verlo en el relato de Hechos de los Apóstoles, como el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, habiendo sido reclutado por Bernabé, porque justamente Bernabé lo invitó a Pablo a salir a evangelizar. Pablo había vuelto a su lugar, y allí tienen un gran éxito en este lugar. Se convierten muchos que anteriormente habían practicado el judaísmo, que como lo hemos señalado en diferentes oportunidades, Dios ha ido revelando su plan de salvación paulatinamente, en algunos casos excepcionales, derramando de su espíritu y dando a entender ciertas cosas que son manifestadas o permanecen siendo un misterio hasta que Dios decide revelarla. Uno de esos misterios está en la vida de Abraham, a quien Dios llamó y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. Y la palabra de Dios dice, y es lo que trata cuando escribe esta carta el apóstol Pablo a estas iglesias que estaban en esta región, y le dice: nosotros venimos a ser semejantes a Abraham. Y cuando habla de nosotros no está hablando de su propia persona o su propio linaje, sino que está hablando de los creyentes que han sido llamados a formar parte de la iglesia a través de Jesucristo, ya no haciendo una diferencia de judíos con respecto a gentiles, sino que el nosotros es todos aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Dice: venimos a ser semejantes al patriarca Abraham. ¿Por qué? Porque mucho antes de que Abraham hiciera algo para agradar a Dios, le creyó a Dios. Y se creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y hermano, qué peligroso es cuando se retrocede. Yo siempre insisto en la importancia de que cuando, lo mismo que una carta es enviada, tenemos que saber quién es el remitente y quién es el destinatario. También es importante saber en qué momento esa carta es enviada para saber qué era lo que estaba sucediendo allí. Y esta carta coincide con el primer viaje misionero que está haciendo el apóstol Pablo. No es de las últimas cartas, no es de las cartas que escribe ya estando preso en Roma, donde ya un montón de cosas que no sabía se fueron revelando poco a poco y se fueron manifestando. Y hay algo relativamente triste en esta situación que se relata en el capítulo 2 de Gálatas, donde un hombre de fe, un hombre que había caminado sobre el agua, un hombre que había reconocido que Jesús era el Cristo, porque no todos reconocían que Jesús era el Cristo. Usted mira, hermano, cuando habla acerca de quién lo iba a entregar en la última cena, le decían los discípulos: soy yo, maestro, soy yo, maestro, soy yo, maestro. Así cada uno se iba nombrando. ¿Sabe qué hizo Judas? Soy yo, Señor, le decían, soy yo, Señor. Judas no le dijo Señor, soy yo, Rabí, soy yo, maestro. No lo reconoció como Señor. Pero Pedro tuvo esa revelación de Dios y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice: qué bien, Pedro, cuánto me alegra esta noticia, esto que tú estás manifestando. Dice: no te ha sido revelado, no lo aprendió estudiando un libro, no lo aprendió porque alguien se lo contó en la sinagoga, una revelación directa de Dios. Y teniendo esa revelación directa de Dios, en cierto aspecto, cuando estudiaba esta carta,
me alegraba saber de que también Pedro había obedecido al Evangelio. Porque el Evangelio, Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad en el Evangelio haciendo discípulos. Y Pedro fue obediente, porque ¿sabe dónde estaba? Fue allá, a esta región de Galacia, actual Turquía, en Asia Menor, y allí fue. Y en un principio vivió en comunión con el resto de los hermanos que habían creído en el Señor y de que habían entendido de que la salvación de Dios era un regalo de Dios. Un regalo de Dios que si fuera por mérito propio sería inalcanzable, pero que ese regalo de Dios que habían recibido a través de la fe, igual que el creyente Abraham, como Pablo lo señala acá, dice, ¿cuándo fue justificado Abraham? Cuando le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y Dios le dio una señal, y era la señal de la circuncisión. Luego dice 430 años después, el pueblo de Israel fue orientado a través de una ley que recibió en el monte Sinaí, pero ni una cosa ni la otra, hermano, daban acceso a la salvación. Y resulta ser, hermano, que empiezan a salir hombres que estaban allí enviados por Jacobo, el mismo que nosotros leemos en la carta de Santiago, estaba un poquito retrasado en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo mismo dice, y yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, no todos están, esto es una carrera, hermano, o un camino, y en el camino, aunque todos vayamos para Colonia, si salimos para la iglesia mañana a Colonia, no todos vamos en una caravana, uno va antes, otro llega después, y en el camino del Señor, porque Jesús es el único camino al Padre, en ese camino no todos están en el mismo kilómetro, por decir así. Y bueno, allí estaba Jacobo, Santiago, un poco rezagado en el camino, y estaba allí, me recuerda un poco a algunas iglesias que están todavía aferrados a mandatos y mandamientos y preceptos y cosas, y si no hace esto y si no hace aquello. Y el apóstol Pablo dedica prácticamente esta carta, escrita en los primeros tiempos, a explicarnos acerca de que no solamente no es bueno, sino lo perjudicial que es cuando uno trata de justificarse a través de la propia ley o a través de las propias obras. ¿Qué le quiero decir con esto? Y él dice, la ley es santa, es justa y es buena. Debemos ajustarnos a esos preceptos porque esa es la voluntad de Dios, de que nosotros no hagamos determinadas cosas que interrumpen esa comunión para con Dios. Porque el pecado, hermano, justamente aparta de la comunión con Dios, y el Señor al revés dice, santificaos, apártense. Está no solamente acá en Gálatas, en Corintios lo repite en reiteradas oportunidades, y ya desde tiempos, cuando estaba el pueblo en el éxodo de Israel, dice, apartaos de lo que contamina, salid y apartaos de esas cosas. Y resulta ser que entonces habían venido ciertas personas y recorrieron todo lo que Pablo había allí plantado, como él explica, dice, el cimiento ya ha sido puesto, el cimiento es Jesucristo, la piedra que desecharon los edificadores, la roca espiritual es Jesucristo, Él es el camino al Padre, Él es la salvación, hermano, y Él fue sobreedificando, el apóstol Pablo fue plantando. Vino otro y regó, pero también había otro hermano que allá iba y le pisaba. Dice, ¿no le ha pasado a usted a veces que planta algo y viene uno atrás y le pisotea lo que usted está plantando? Así, no, que de ahí acabo de plantar algo. Bueno, había gente también que salía y pisoteaba lo que otro había hecho. Y perturbaban la conciencia de los hermanos. La perturbaban porque cuando uno no enseña la verdad de Dios ajustada al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, le dice, no, porque usted para ser salvo tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello otro. Para ser salvo, hermano, debe creer en el nombre de Jesucristo y debe bautizarse para perdón de los pecados y nacer a una vida nueva. Y el resto de las cosas el Señor las va a ir corrigiendo en su medida. Si hacemos lo malo, hermano, nos van a venir disciplina de parte del Señor, porque el Señor, al que ama,
disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, dice la palabra. Así que si hacemos lo que está mal, el Señor mismo nos va a ir poniendo las penitencias, hermano, para enderezar nuestro camino, como un padre, como hay que hacer con los niños a veces. No el que tiene un hijo que ya camina, ¿no le tuvo que tirar el pelo alguna vez o darle una movida porque se cruzó en la calle solo sin permiso cuando es chico y no está preparado para cruzarlo? Bueno, el Señor, hermano, también nos disciplina porque es para nuestro propio bien, aunque en el momento de recibir la disciplina, le dice el apóstol Pablo, ninguna disciplina es agradable al momento de ser administrada. Pero entonces allí habían surgido personas que le decían, si no se circuncida, como se circuncidó Abraham, no puede alcanzar la salvación. Había otros que predicaban o añadían a eso mismo y dicen, si no guarda toda la ley, usted no puede alcanzar la salvación. Y el apóstol Pablo dice que los que dependen de las obras de la ley, dice en el capítulo 3, versículo 10, están bajo maldición. Y Jesús dice, se hizo maldición por nosotros siendo colgado en un madero para libertarnos, hermanos, de la esclavitud, para libertarnos del pecado y de la muerte. Y allí, hermanos, se produce una situación un poco tensa, porque Pedro había ido a obedecer el Evangelio, había salido de recorrida, se fue a otro país, no en días como ahora, hermano, que usted se toma un vuelo y hoy está acá y mañana puede estar en España, o capaz que ir a Turquía le lleva un poco más, debe estar como a 15.000 kilómetros donde estamos nosotros, seguramente le lleve 48 horas tomando un par de aviones y llega al lugar. No, en aquellos tiempos la navegación no era lo que era hoy y todo, y sin embargo Pedro había salido y estaba allí gozándose con los hermanos. Pero llegaron otros y empezó a actuar de una manera simulada para agradar a los que habían venido. Y el apóstol Pablo tiene la necesidad de llamarle la atención a él y también señala, dice, porque no hacía mucha distinción, dice, y Bernabé, que era el compañero de obra del apóstol Pablo, dice, cayó en la misma simulación que estaba Pedro. Que Dios nos libre, hermano, de estar en la casa de Dios y vivir de una simulación, no siendo genuino, hermano, porque el Señor conoce los corazones. Uno puede estar allí sentado y estar con su corazón, con su mente juzgando y pensando una cosa diferente, pero sepa, hermano, que el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, como de aquel Simón que lo había invitado a comer y cayó aquella mujer y le lavaba los pies con sus lágrimas y la enjugaba con los cabellos, y allá pensaba, dice, acá se la da de maestro, dice, pero realmente si fuera profeta sabría quién es esta acá. Esta es la del barrio, la conocemos todas. Jesús conoce lo que hay en el corazón de cada uno, hermano. Él no juzga según las apariencias, hermano, sino que Él juzga con justo juicio. Y que Dios lo ilumine, hermano, como aquella iglesia había sido iluminada y retrocedió de ese llamado y de esa gracia que el Señor daba. Estaban dispuestos a deslindarse de la gracia para agradar a los hombres, hermano. Que Dios nos lleve a un genuino entendimiento, hermano, de entender de que el cimiento y la roca es Jesucristo, de que la salvación no hay varios caminos, hay un solo camino para llegar al Padre, y Jesús nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Que Dios los bendiga a cada uno.